Buenos días, les damos a todos la bienvenida una vez más a esta su casa, Tierra Shalom. De antemano les pedimos una disculpa, tuvimos ahí un problema ahí con el internet, la red, pero ya estamos listos y preparados para nuestro servicio del día de hoy. Antes de comenzar la prédica que el Espíritu Santo nos tiene reservados en esta mañana, quisiéramos hacer la celebración de la Santa Cena. Vamos a hacer la celebración de la Santa Cena y bueno, vamos antes de empezar a hacer una breve oración. Padre, te damos gracias en esta hora del día por todo lo que tú estás dándonos y haciendo. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor, reunidos, iniciando un día más, un tema más. Gracias por todo lo que nos has permitido librarnos, Señor, en este tiempo tan peligrosos que hay, Señor. Gracias porque nos has guardado, por el pan nuestro de cada día, el techo, el abrigo, y porque tú eres bueno. Hoy venimos a recibir tu palabra, una palabra que nos traiga restauración, enseñanza y sobre todo vida eterna. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, dice tu palabra. Gracias en este día por los hermanos aquí presentes y por los que están viéndonos a través de las redes sociales. Gracias por sus vidas. Señor, a todos los que nos ven por Facebook y YouTube, les bendecimos desde aquí, desde su casa Tierra Shalom. Y damos gracias, Señor, y inicio con el permiso del Espíritu Santo a esta ceremonia de la Santa Cena y a la prédica del día de hoy que Él va a compartir. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, para esto vamos a ir a la carta de Primera de Corintios, capítulo 11, verso del 23, ¿verdad?, al 26. Y aquí vamos a ver esta celebración de la Santa Cena. Aquí el apóstol Pablo toma lo que escribe también el apóstol Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Y vamos a dar lectura a lo que dice la Escritura. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Fíjense lo que dice aquí la palabra. El apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, él recibió esta enseñanza, él recibió esta doctrina, esta verdad, esta ceremonia que habían predicado los demás apóstoles, Mateo, Marcos y Lucas. Que el Señor Jesús dice, haciendo aquí mención Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Jesús, antes de ser entregado por el traidor, ¿verdad?, dice la palabra que tuvo una reunión con sus apóstoles. Fue una cena, la última cena que él compartió con ellos, hablándolo en términos físicos. Y aquí dice el Señor, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Fíjense bien, dio gracias a quien, al Padre, por la provisión del pan. Pero estamos hablando de algo más profundo. No nada más es un pan físico que ahorita vamos a hacer nosotros. Llevamos a la boca un trocito de galleta haciendo la representación de ese pan. O una copita de jugo de uva haciendo una representación
de la sangre de Jesucristo, sino es algo que va más allá, dando gracias por el sacrificio, por el cuerpo que fue entregado del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser salvos por medio de su sacrificio. La expiación del pecado fue por Él, y en su cuerpo cayeron esas maldiciones que en ti y en mí teníamos que haber llevado. Dice aquí la Escritura, hacerlo siempre que en memoria de Él. Y asimismo también tomando la copa de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Dice que el nuevo pacto en mi sangre. Hablando de un pacto, ¿verdad? Aquí vemos un pacto que hizo Dios con los hombres y está establecido en Juan capítulo 3 verso 16, por el amor que Dios tuvo al mundo. Ese pacto donde dice el Señor que ya no habrá más sacrificios, sino a través de la persona de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero de Dios, la cual, dice la Escritura, limpia, quita todo pecado, ya no lo cubre, lo quita. Entonces, este es el pacto que tú y yo estamos viviendo hoy actualmente. Y por eso estamos haciendo esta conmemoración en memoria de Él. Dice aquí la Escritura, así también tomó la copa después de haber cenado en mi sangre, dice, amado, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced todas estas las veces que la bebieras en memoria de mí. O sea, vuelve a decir el Señor para memoria, para recordarnos que el sacrificio de la cruz tiene un valor esencial en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Y no nada más es algo simbólico que hacemos, sino tiene un recordatorio de saber y decir que la sangre de Cristo, el sacrificio de la cruz, su carne, su sangre que fueron, dice la Escritura, su carne fue molida y su sangre fue derramada en la cruz, la cual nos redime de todo pecado. Esto tenemos que hacerlo continuamente en memoria de Él, porque somos muy olvidadizos. Recordar siempre que hay un pacto que nos ha librado de la muerte eterna. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor la anuncia. Ok, antes de comer el pan, vamos a tener un tiempo donde tenemos que ponernos a cuentas, descargar ese peso que luego a veces traemos y decirle al Señor en nuestro interior estas palabras: Señor mi Dios, te damos todo lo que somos, todo lo que hay en nuestras vidas que pertenece. Tú examinas el corazón y escudriñas lo más profundo de él. Has examinado nuestros pensamientos y has visto que en ellos hay caminos erróneos y equivocados. Quítanos de ellos y guíanos en tus caminos. Y gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a darnos ese pequeño tiempo para comernos el pan. Muy bien, entonces vamos a agarrar nuestra galleta y vamos a repetir estas palabras. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Toma la galleta, por favor. Muy bien. Vamos al verso 25.
para acabar nuestra ceremonia. Y dice así: asimismo también, dice, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomen su copa, por favor. Muy bien. Y bueno, con esto terminamos. Así pues, todas las veces que comiéramos este pan y bebiéramos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que venga. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy. Gracias. El tema de hoy se llama la gratitud, una característica de un corazón limpio. Y fíjense lo que hoy estamos viviendo en estos tiempos. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, como los hemos anunciado, y seguiremos recordando que estamos en un tiempo donde esto es una caldera, ¿verdad? Es una olla express que está a punto de reventar, tanta maldad acumulándose, tantas situaciones, sobrecalentamiento, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas de las cuales nos exhorta la palabra que tenía que suceder. Pero aquí la gratitud, dice, es una característica de un corazón limpio. Aquí, algo que a nosotros como cristianos se nos ha olvidado es: ¿en verdad has dado gracias a Dios por lo que has tenido? Por lo que has obtenido desde que tú le has recibido, ¿verdad? Entonces es importante nosotros valorar esta palabra. Y para esto vamos a Lucas capítulo 10. En Lucas capítulo 10, y ahí vamos a el verso 10, Lucas 17, 11 al 19. Lucas 17, Lucas 17, del 11 al 19. Fíjense lo que nos dice esta enseñanza y la escritura. Habla de 10 leprosos que fueron, ¿qué? Limpios, ¿verdad? Estos leprosos vinieron, dice aquí la escritura, cuando Jesús iba hacia Jerusalén. Él estaba entre Samaria y Galilea, iba pasando. Y al entrar a una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pasaron de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en la tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense qué palabras, pero también qué tristeza saber esta historia. Dice la escritura que era un samaritano el que regresó agradecido. Los otros eran 9 judíos. O sea, ya obtuve el beneficio. Muchas gracias, Padre, por lo que te pedí, y me voy. Pero dice que este hombre, dice aquí la escritura, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en gran voz, y se postró su rostro en tierra y a sus pies dando, ¿qué? Gracias.
y este era un samaritano. Como muchas veces hay gente que muchas veces nosotros señalamos y decimos, este no tiene fe, este no es un cristiano, no sé, a lo mejor somos muy, dice mi esposa, selectos, ¿verdad? Elitistas. Pensamos este tipo de cosas y la verdad no nos damos cuenta de lo que decimos. Y aquí nos dice que Jesús mostró una vez más que su amor y su misericordia hacia la gente. Vamos a subrayar aquí algo que es notorio, y no nada más, sino que Jesús sanó a los leprosos, sino que uno agradecido. Subrayalo ahí. 1. De 10, 1. Es tan grande la ingratitud que tiene el hombre hacia su creador. Esto no es nuevo en las personas, ¿verdad? El ser humano se ha caracterizado por ser ingrato y no darle honra a Dios en lo que tiene, ni con sus bienes, ni con su vida, ni con sus cosas personales, ni con nada de lo que tiene, ni con sus hijos, ni su salud. Y esto es tremendo. Y a veces, fíjense bien chistoso, a veces hasta nos enojamos si alguien no viene y se muestra con nosotros agradecido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ya te diste cuenta, ni las gracias me dio. Le presté y no me dio ni las gracias. Le ayudé y no me dio ni las gracias, ni vino a verme. Ni tan siquiera para invitarme una comidita, por ahí algo, ¿ah? ¿Sí o no? Pero, ¿cómo vas a requerir agradecimiento si tú no eres agradecido? No conoces la palabra agradecido. El apóstol Pablo lo habla en el libro de Romanos, capítulo 1, verso al 18, nos dice así la Escritura. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se dan cuenta? Nos detenemos nosotros mismos. A veces las bendiciones detenemos nosotros mismos el actuar de Dios hacia nuestras vidas. Y aquí lo dice el apóstol Pablo: contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen ¿con qué? Con injusticia en la verdad. Hacen, ¿sabes para qué lo hacen? Para no dar la honra y la gloria. Para eso lo hacen. Los hombres prefieren dar la gloria y la honra a su persona, a las personas, darle fama al artista, darle honra a tu jefe de trabajo, a tu profesor o a otra persona, etc. Pero no le damos la honra ni la gloria al único y sabio Dios. Filipenses capítulo 4, verso del 6 al 7, nos dice la Escritura. Filipenses 4, 6 y 7, dice así: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con acción de qué? Gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Fíjense aquí, yo quiero hacer algo notorio aquí de lo que el apóstol Pablo dice en esta carta de Filipenses capítulo 4 en el verso 6. Dice: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones. Y dice que delante de Dios, en oración y ruego, ¿con qué? Con acción de gracia. ¿Por qué vivimos afanados, preocupados, tensionados, enojados? Dios nos dice en su palabra: amado mío, yo quiero que seas prosperado como es prosperado. Amado mío, la intención de Dios es bendecirnos. El deseo de su corazón es que de nada estés afanoso. Pero ¿qué sucede? Que nosotros nos preocupamos más por las cosas de este mundo, amigo y hermana que me escucha. Vivimos afanados y yo creo que yo lo puedo hacer y tiene que salir como yo diga. Y esto a veces interrumpe la voluntad divina de Dios. Y es aquí donde debemos de notar una cosa. Dice, en oración y ruego, lo que menos le gusta al creyente. Oración y ruego. Entonces, ¿cómo vas a ver Dios tus necesidades? Es que Dios ya la sabe. Dios ya sabe todo lo que va a pasar en el futuro, el presente, y conoció el pasado. Sí, pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú lo hagas llegar. Dios quiere platicar contigo. Dios quiere que tú tengas esa comunión y esa entrega contigo. Porque yo te hago una pregunta. No todo lo que pidamos al Padre no lo va a dar. Porque hay cosas que han desviado al corazón del hombre. Y en estos tiempos, principalmente tiempos de peligro, Dios, si te da algo que no estás listo ni preparado para recibirlo, Dios sabe que te vas a echar a perder. Nos dice una vez más el apóstol Pablo que estas palabras, dice, ven y expón tu propia necesidad, tus peticiones. No te olvides de dar, ¿qué? Gracias cuando, ¿qué? Obtienes ese. Estos leprosos llegaron delante de Dios y expusieron su necesidad. ¿Sí se dan cuenta? Era notorio que eran leprosos. El hecho de verlos ya era una forma de decir, esta persona está enferma de lepra. Pero aún vemos y sabemos en la escritura que los leprosos estaban fuera de la ciudad. ¿Qué hacían? Estos leprosos, cuando vieron a Jesús, no podían acercársele, pero no les importó. Porque ellos reconocían la autoridad, reconocían el amor y la misericordia de Dios. Y Dios les dio una orden. Vayan a ver a los sacerdotes. Dios, cuando te dice, estás orando por la escuela de tu hijo, estás orando por ese trabajo que deseas, estás orando, jovencita, por esa compañera que deseas, has venido y le has dicho en oración y ruego a Dios por ello, por esa necesidad. O le has dicho, Señor, pues tú sabes, ahí te dejo mi carga y pues arréglalo y ya me avisas, Padre. Porque así es. Somos tan ingratos que le dejamos a Dios nuestras cargas y decimos, Señor, pues es que es tu obligación, ¿verdad? Casi le decimos así. No, yo no lo digo así, hermano, pero tus hechos se lo dicen. Ya recibiste esa bendición, ese beneficio. Pues da gracias a Dios por ello. Dice la palabra, no tenéis porque no sabéis pedir, porque cuando pides, pides mal. Estos leprosos tenían en su corazón ser sanados. Pero como aquel hombre ciego, ¿verdad? Que exclamaba a gran voz y decía, Jesús, hijo de David, y cuando se lo mandaron callar, gritaba a más voz, ¿verdad? Y lo mandaron traer y Jesús le dijo, ¿qué deseas de mí? Y le dijo,
quiero ser limpio, quiero ver, porque era ciego. Pero este hombre dijo, pero si tú quieres. Y a veces caemos en la situación de que pareciese que Dios tiene que cumplir nuestros caprichos. Colosenses capítulo 3, verso 17, dice la Escritura. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjense lo que dice aquí. Y todo lo que hacéis, dice que, ¿quién lo puede leer? Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gracias, madre. Dice, todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacerlo. Lo que quiere decirnos aquí el Señor, mira, si vas a obtener algo de parte de Dios y no das gracias, te lo digo con todo corazón, hermano, que me ves y estás aquí. Y no das gracias cuando hayas obtenido esta respuesta a tu petición, mejor no lo digas. Ay, Señor, porque si tú me das este trabajo, yo te voy a dar una gran ofrenda. Señor, si tú me das esta compañera, yo la voy a instruir en tu palabra. Señor, si tú me das esta dirección, esta gerencia en el trabajo, Señor, yo voy a hacer que se cumpla ahí también tu mandato y compartir el evangelio. Si tú me das esta escuela, Señor, seré el mejor estudiante. Y por lo que lo tengas, y Dios te va a bendecir. Porque ya lo vimos, ese es el deseo del corazón de Dios. Aquí la cosa es, ¿le vas a cumplir? Porque Él cumple. Dice la palabra que en Él no hay sombra de variación ni mutabilidad. Dios no cambia. Si Dios lo dijo, lo va a ejecutar. Pero dice aquí la Escritura, mejor no lo digas o no lo hagas. Fíjense, ya que a Dios hay que cumplirle cuando se le dice, y mejor es no prometer que prometer y no cumplir. ¿Sí se dan cuenta? Ya Dios te ayudó de tu problema, Señor, si tú me ayudas, ahí voy a estar, yo voy a estar escuchando tu palabra, tu mensaje, Señor, y no cumples. Qué tremendo. Qué tremendo eso es. Y a veces lo tomamos a la ligera. No, pues no pasa nada. Dios es un Dios de misericordia. Sí, pero también dice Hebreos capítulo 12 que Dios es un Dios que disciplina. Y dice su Escritura, te haré entender en los caminos que tienes que andar. De una y de otra manera, Dios no se jacta de los de doble ánimo. Por eso era lo que Elías exhortaba al pueblo y les decía, ¿hasta cuándo van a estar claudicando en dos pensamientos? O le sirves a los ídolos del mundo o le sirves a Dios. ¿En dónde quieres estar? ¿A quién quieres agradar? ¿A quién quieres agradecerle? ¿A Faraón? ¿A Egipto? Dios nos da la oportunidad de crecer espiritualmente y todo lo demás es añadido al corazón del justo conforme a su perfecta voluntad. No es que me lo merezca porque yo ayudo en la iglesia, ¿verdad? Yo estoy sirviendo, yo soy maestro, eso no tiene nada que ver. Eso son obras. Y si tú le vas a venir a cantar a Dios eso, es como aquel que le dijo, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, resucité muertos, y tú me quieres mandar al infierno. Casi le dice, y Jesús le dijo, mira, hacedor de maldad, yo nunca te conocí.
En mi nombre se sujetan los demonios. Lo dice Santiago, crece en Dios, sí. Bien hace, los demonios también creen y tiemblan. En el poder del Señor venció la muerte. Y si tú le hablas a alguien que ha muerto, siempre sea la voluntad de Dios, Dios va a resucitarlo. Porque está dentro del propósito y la voluntad de Dios de que ese hombre o esa mujer sean resucitados. Y no es para que te glorees. Es para que el nombre del Señor sea, dice la palabra, glorificado. Si no eres tú, ese don no está en nosotros. Primera de Tesalonicenses. Dice la Escritura, en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice así la Escritura: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. ¿Dar gracias en qué? En todo. En todo. Entonces, esta palabra en todo, en griego, ¿qué significa? Todo. En todo. O sea, si yo recibí mi tanda, Señor, gracias. Mi aumento, a mi pensión, a mi salario. Señor, si yo recibí de parte tuya mi sanidad física, tengo que darte las gracias. Si has bendecido mi negocio, mi trabajo, darle gracias a Dios. En todo, dice la Escritura. Si te dio un hijo, te dio tu hija, te dio una esposa, te dio un esposo, en todo dale gracias. Si te dio la universidad que querías, dale gracias a Dios, porque Él solamente es bueno. Y aquí lo dice claramente. Por eso este hombre samaritano fue sano. Dice, vino a dar gracias. Gracias, Señor, porque sí, fui limpio de mi pecado. Fui limpio de mi enfermedad. Ahora, Señor, puedo ser una persona más, una persona limpia, que tenga la oportunidad de trabajar, tener una esposa, tener unos hijos, porque tú has limpiado mi pecado. Y no como estos ingratos 9 que se fueron. ¡Qué tremendo! Ya obtuve el beneficio. Ya me ayudó Dios. ¡Qué padre! Ya aplastó a mis enemigos. Ya los puso debajo de mis pies. Y luego, hace tiempo yo escuché un mensaje, me acuerdo que dio un hermano en la iglesia en la cual servíamos antes. Y me acuerdo que el pastor de jóvenes de aquel tiempo dio un ejemplo de veras contundente. Decía que había una niña que estaba en las escaleras y su mamá le dijo a la niña, a su mamá, mamá, es que quiero bajar mi muñeca. Y le decía a la mamá, pues sube por ella. Pero es que me dan miedo a las escaleras. Ora a Dios para que te quites el miedo. Y dice que la niña empezó a orar al Señor. Señor, te pido, por favor, que tú me ayudes y que vayas conmigo. Y la niña iba subiendo, subiendo. Y ya cuando llegó hasta el último escalón, la niña le dice a Dios, gracias, Señor, pero cuando te vuelva a necesitar, te busco. Así somos. Por naturaleza así es el ser humano. Así es el ser humano. No agradeces ni a tus pastores por la palabra que te dan. Cuestionas cuando a la hora de las ofrendas. Dice, qué tremendo. Todas estas cosas, dice la Escritura, daremos cuenta de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, hermano. Un corazón ingrato es tremendo. Judas caminó con el Señor, cenaba con el Señor y fue un ingrato y aparte de traidor, hijo de perdición. Dice la Escritura de él. Hasta que Pedro también lo negó. Entonces, hay razones por las cuales tenemos que dar gracias a Dios en toda nuestra manera de vivir. Nos dice dar gracias en todo, no en algunas cosas, en todas.
Y vemos este pasaje donde nos habla la escritura de la voluntad de Dios, es que seamos hijos, ¿qué? Agradecidos. Mi pregunta es hoy, hermano, ¿eres agradecido o mal agradecido? Porque Dios es rico en su fidelidad. Y dice el salmista, y es más grande que los propios cielos. Él nos ha prometido. Decía el Señor, me abandonaron mi pueblo. Fíjense estas palabras que dijo el Señor. Pueblo mío, ¿qué te debo? ¿En qué mal te he hecho? ¿En no cumplir tus caprichos? ¿En no haberte cumplido ese negocio o esa universidad o el darte ese hombre o esa mujer para tu vida? Como decía un predicador, que hay un espíritu quejumbroso y el espíritu de descontento. Siempre que nos da Dios algo, maestro, no era lo que quería. Es que yo quería un carro más grande, más chico, que tuviera esto, que tuviera quemacocos, que tuviera palmeras y que tuviera los foquitos así que se le desprenden. Y te da Dios algo distinto, esto no era lo que quería. Esta no era la casa que yo quería. Este no era el hijo que yo quería. Este no es el trabajo, el negocio que yo quería. Quejumbrosos, descontentos, quejándonos de todo el mundo, quejándonos de los hermanos. Es que ese hermano es pecador, es que esa hermana es esto, es que ese hermano es injusto, es que el hermano me vio y no me saludó, y es que esto, de veras, estos espíritus o este tipo de carácter es el gran pecado. ¿Has hablado para saludar a un hermano? ¿Has hablado para ver cómo está tu familiar? ¿O cada vez que le hablas es para estarle recitando el Salmo 91 y los que te alcancen? De veras, hermano. Dice aquí la escritura, esto abunda mucho y tenemos que dar gracias siempre en todo a Dios, pero mucho, dice, podrán decir, ¿y cómo lo hago? Porque si hay gente, oye, ¿cómo doy gracias a Dios? ¿Y por qué le voy a dar gracias a Dios? Y luego, pues no era una promesa de Dios. Mira, hermano, lo tienes que hacer porque esto es bueno delante de Dios. La soberbia, Dios la resiste y da gracias al humilde. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque tenemos que bendecirlo y tenemos que adorarle y darle gracias por todos los beneficios y todo lo que Dios nos ha dado. Y si es una promesa, pero también es una promesa que tú hiciste con el Padre al momento que veniste a los pies de Jesucristo, de tener una vida diferente, una vida renovada, un pensamiento transformado. No cumplimos, pero queremos que Dios cumpla. Para empezar tenemos que desarrollar primeramente un hábito de dar nosotros gracias antes a Dios. Antes de tener el beneficio tienes que dar gracias. ¿Sí o no? Porque estás orando, como vimos en el versículo pasado. Estamos orando en oración y ruego. Señor, te pido por esto y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pero, ¿qué sucede? Por eso hay apostasía. Porque la gente quiere como si fuera una marucha las cosas de Dios. Y cuestionan a Dios cuando suceden las cosas contrarias. ¿Y dónde estabas? ¿Y dónde te metiste? Si yo te amo, si yo te sirvo, si yo soy fiel. Fíjense todo, yo soy, y yo te doy, y yo esto. Mira, por eso le digo, si vas a hacer, y vas a hablar,
entonces cumple. Dios hará su parte. Pero si no, pues ¿para qué lo cuestionas a Dios? ¿Cómo podemos adorar a Dios siendo ingratos y no somos agradecidos? Esto es chistoso, ¿no? ¿Adoramos a Dios? ¿Cómo un ingrato puede adorar a Dios y dar gracias? Qué tremendo. Y así hay muchos. Señor, yo te amo, Señor, yo te alabo, yo, como Pedro, yo daría mi vida por ti. Cuando viene la prueba, te escondes debajo de las piedras, te vas a las cuevas, a los cerros, al cerro de la estrella, y ahí dices, ahí yo no estoy seguro. No podemos, así no opera el poder de Dios. Vamos al Salmo 103 rápidamente. Salmo 103. Y dice así la escritura. El verso 1 al 5 dice, bendice, fíjense lo que dice el salmista. Bendice alma mía, oh Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como las águilas. Pero vamos a anotar algo aquí en el verso 2. Dice, bendice alma mía. ¿Vieron? ¿Qué hizo aquí David? Le estaba hablando a quién? A su alma. Tenía un encuentro. ¿Sí o no? Cuando tú estás viviendo en una relación con Dios, estás hablando contigo mismo. Sí, cierto, tengo que empezar a hacer esto. Sí, Señor, tengo que quitarme esto porque yo... Y tienes esa comunión contigo. No es que estés loco. Simplemente es que es tiempo de meditar y dar gloria a Dios y bendecir a Dios por lo que nos ha dado. Es así de simple. Dice que el salmista hablaba consigo mismo, con su alma. ¿Qué estaría pasando el rey David para hablar de esta manera? Decía Agustín de Hipona, si olvidas, callarás. ¿Sí o no? Te olvidas del favor que Dios te ha dado y te quedas callado. Ya ni predicas, ya ni hablas, ni ministras el corazón de Dios. Y esto no quiere decir que cuando se nos olvida algo, no quiere decir porque se te olvidaron las llaves dentro de tu casa o se te olvidó hacer algo. No. Aquí nos habla este escritor y nos dice, no es eso, sino que se refiere que cuando se olvida este don de gratitud es porque no nos importó lo que Dios hizo con nuestra vida. Qué tremendo. Qué tremendo. Que sigas viviendo en el pecado y no valoraste el sacrificio de la cruz del Calvario y el dolor y los padecimientos de nuestro amado Señor Jesucristo. Segunda de Crónicas, ya estamos aterrizando nuestro estudio. Segunda de Crónicas nos dice ahí 32:25. Fíjense bien. 32:25 al 26. Y dice así la escritura. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Fíjense, qué tremendo. Verso 26. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, y él y los moradores de Jerusalén, dice, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. ¿Qué? De veras, qué tremendo esto. ¿Sí o no?
cuando te olvidas de Dios, aquí lo dice, pero ¿cuál fue el motivo por el cual Ezequías se olvidó de corresponder el bien que Dios le había dado? Un corazón enaltecido. ¿Se dan cuenta? Soberbio. Yo estoy bien. No me pasa nada. Ándale pues. Deuteronomio capítulo 8. Y dice aquí la escritura en Deuteronomio capítulo 8, verso del 11 al 14. Dice así la escritura: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, fíjense, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitéis, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres te aumentara. Y, fíjense otra vez esta palabra, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y luego fíjense lo que dice el verso 16 al 17. Que te sustentó con maná, ¿verdad?, en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probando para que a la postre hacer el bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y luego dice en el verso 9 más: si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieras y a ellos te inclinarás, yo afirmo hoy contra qué vosotros que el desierto pereceréis. Aquí nos dice el Señor. ¿Cuántas veces nosotros decimos: por mis capacidades, yo soy bueno, yo la armo, yo la hago, yo le sé? Y no le das a Dios la gloria por esa capacidad, por esa inteligencia, por ese conocimiento que tienes, y crees tú que por tus fuerzas has construido, ¿verdad?, tus vacas, una simbología, tus carros, ¿verdad?, tus casas, tus alhajas, tus vestimentas. ¿Qué me falta? No me falta nada. Estos son ídolos de los que habla el Señor. Y te olvidases, dice, y fuera enaltecido una vez más esta palabra tu corazón. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El querer reconocer que fue por mis fuerzas que yo tuve lo que tengo. Hubo un rey llamado Nabucodonosor que dijo estas palabras: yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia, y yo hice todo este imperio tan poderoso, y yo soy el que tiene la gloria, y Babilonia es el poderío de las naciones. ¿Qué le dijo Dios? Nabucodonosor, ¿no sabes que yo soy Dios y que yo entrego el reino a quien yo quiera? Por cuanto no me has glorificado, serás como una de las bestias del campo, comerás y andarás con ellas, hasta que ¿qué? Hasta que reconozcas que yo soy Jehová, el Dios Todopoderoso. Aguas con decir en nuestro corazón: es que yo no lo confieso, pero tu corazón lo manifiesta. Y de las abundancias del corazón, pues, habla la boca. Perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas, y son hechas manifiestas las obras de la carne. ¿Sí o no? Pues tenemos que cuidar esa parte, porque Dios compara cómo olvidarse de la bendición, y es también olvidarse de Él. Aquí Moisés es claro al decirle a esto al pueblo para que éste no se olvide. Y para concluir, vamos a tener esta reflexión. Vemos que Jesús
como claro ejemplo de la gratitud cuando multiplicó panes, peces, cuando que sanaba a enfermos, ¿verdad? Cuando le dijo al Padre, gracias Padre por las ovejas que me has dado, cuando resucitó a Lázaro, etcétera. Siempre Jesucristo oraba y daba gracias al Padre. Dice aquí también, Jesús nos enseña que debemos dar gracias por lo que comemos, vestimos y por todo lo que nos da. Siempre, pero sobre todo, mi amado hermano en Jesucristo, te digo estas palabras con todo mi corazón. De siempre gracias cuando oremos al Padre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, como en muchas salutaciones lo dice. Gracias. Esto es lo que nos dejó el Señor. Hoy en estos tiempos, amigo que me escuchas, hoy hay mucha apostasía. ¿Por qué? Porque los hombres se olvidaron de darle gracias a Dios. Se olvidaron de esa comunión. Se olvidaron de esa palabra que hace tiempo el Señor quiso sembrar en ellos. Pero Dios nos ha dado un libre albedrío para decir, he aquí la bendición y la maldición. He aquí la vida y aquí la muerte. Hermano, que te has enfriado y que has dejado de congregarte, de servir y discipularte, te animo en el nombre del Señor. Ven y dar gracias al Señor porque tienes un techo, un abrigo, un pan que llevarte a la boca. Hay otros que están sufriendo persecuciones en diferentes partes del mundo por predicar el Evangelio y a veces llevan días sin comer pan en su boca. No tienen techo donde cobijarse. Jesucristo dijo, aquel hombre que decía, quiero seguirte, Señor, Jesús le dijo, ¿no sabéis que el Hijo del Hombre no tiene ni en dónde reposar su cabeza? Es importante dar gracias a Dios por todo, dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado, porque sabes que, hermano, que me escuchas, estás aquí presente en el Señor. Y para siempre es tu rica misericordia. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque nos enriquece el conocimiento. Que en estos tiempos demos gracias, Señor, por tu venida. Que demos gracias, Señor, porque vamos a escuchar la trompeta, los que somos tu pueblo, los que somos tus hijos, los obreros de tu viña. Gracias, Señor, porque estás preparando habitación para nosotros. Gracias porque nos has dado reposo y descanso a nuestra vida. Gracias, muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho nosotros, porque no somos abandonados, no estamos, Señor, perdidos, no estamos en confusión, sino estamos sujetos a tu palabra. Gracias, mi Rey y mi Dios, por la vida de tu Hijo Jesucristo, el cual murió por mí y me resucitó juntamente con Él y me limpió de mi pecado. Por Él tengo libre acceso al trono de Dios. Gracias, muchas gracias, Padre, por este tiempo de la meditación de tu palabra, que espero que en el corazón de mis hermanos haya reflexión y haya un entendimiento de esta palabra, y que nunca es tarde para volver nuestro corazón a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste escuchaste por primera vez este mensaje y ha traído a tu vida reflexión, y ha traído a tu vida consolación, te invito que por favor hagas una oración de salvación. Dios ha dado a su Hijo gratuitamente. Tu salvación, como mi salvación, no nos ha costado, ¿verdad? ¿O cuánto le salió a usted su salvación? No. ¿A ti? ¿Sí? Amados hermanos, estamos viviendo de gorra, como dicen por ahí. A Dios le costó su Hijo Jesucristo y cada gota preciosa de su Hijo Jesucristo. Hoy te invito a que vengas y hagas las paces con el Hijo de Dios. A través de Él es como podemos llegar al Padre. A través de Él es como podemos tener el resultado a nuestras peticiones y necesidades.
Si has escuchado este mensaje por primera vez, no dudes en tu corazón, no endurezcas cuando escuches su voz, sino ábrele la puerta a de tu corazón a Jesús y deja que Él se siente a gobernar el trono de Él. Que así lo has decidido, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora del día reconozco que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo en tu mensaje de salvación. Creo que tú veniste para destruir las obras del diablo y que a través de ti, Señor, hay remisión de pecados. Gracias, Señor, porque confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Porque he reconocido en tu ministerio, tu nacimiento, tu muerte y tu resurrección. Y he creído de que tú eres el Mesías, el Salvador de este mundo. Gracias, Señor Jesucristo, porque en este día llegó la salvación a mi vida, a mi hogar. Gracias por todo lo que estás haciendo, lo que seguirás haciendo. Te entrego mi corazón, siéntate en él y en mi mente gobierna mis pensamientos. Y gracias una vez más, amado Señor Jesús, por todo lo que tú me has dado, en el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, gracias Padre, muchas gracias por el sello de tu Espíritu. Y gracias porque tú eres bueno. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Nos despedimos, estamos aquí. Sus hogares, que Dios les bendiga en este inicio de semana, que les dé mucha paz, que les dé gozo en sus corazones y recuerda, siempre sea agradecido, siempre con el Señor, porque Dios es bueno. Que Dios me los bendiga mucho y les dé mucha paz. Shalom. Shalom, shalom. Shalom.